Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a esta charla de reflexión, si se quiere, sobre el golpe de Estado y sus consecuencias. Y bueno, los compañeros tuvieron la brillante idea de ponerme primero, entonces sin saber si siquiera no pensaba lo que íbamos a decir, así que nos tiramos al agua. Pensamos fundamentalmente, o dentro de esta reflexión, creemos que hay elementos a considerar tanto como las que consideramos causas y consecuencias del golpe de Estado. Que 50 años después, el alejarnos de los hechos a veces nos permiten ver elementos que en aquel momento no veíamos o entrar en discusiones diferentes a las que se daban en aquel momento. Pero como gran parte de las etapas que ha vivido el Uruguay, creo que en el golpe de Estado confluyen, y vamos a hablar fundamentalmente de aspectos económicos, por desviación profesional si se quiere, elementos mundiales, internacionales, elementos regionales y elementos locales. Entre los elementos internacionales que nos parece importante destacar, el mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, mostró que dentro de los sectores capitalistas del mundo, digamos, Estados Unidos aparecía como la fuerza predominante. Había creado incluso organismos que de alguna manera desarrollaban sus concepciones, desarrollaban sus intereses, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y en lo particular, y respecto a América Latina, iba ocupando espacios que de alguna forma habían pertenecido, en cierto modo, desde el punto de vista económico, a capitales ingleses, a capitales franceses, pero que en función del predominio de Estados Unidos comenzaba a absorberlos. También lo que fueron en su momento lo que se le llamó las industrias sustitutivas de importaciones, capitales a veces locales que vendían al mercado interno, comenzaron a ser absorbidos por estos capitales estadounidenses que de alguna forma procuraban consolidar su poderío en la región. A veces al estilo imperialista, en todas sus formas. Ahí teníamos la invasión, por ejemplo, a Guatemala, derrocando a Jacobo Arbenz, la invasión en Dominicana, y después vamos a ver ya en la década del 60-70 una sucesión de golpes de Estado, entre los que está también el Uruguay. Pero que mirando a la distancia no parece casual, no puede ser casual que en un lapso de 10-12 años, por distintas causas particulares, pero nos encontramos con golpes de Estado en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Argentina. O sea que todos ellos además con una matriz común. Más allá de la presencia directa o indirecta del imperialismo norteamericano, la matriz ideológica se nutre de lo que se llamaba en aquel momento, y a veces en la distancia seguimos llamando, los Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman, que llevaban adelante políticas de carácter liberal, entre comillas, en lo económico. Y también muestran algo que, por lo menos en mi concepción, marca una mentira que se repite muchas veces de parte de muchos historiadores, de la gran prensa, un poco la confusión entre liberalismo político y liberalismo económico. El liberalismo económico, la impunidad para los capitales, generalmente iba acompañada, en casi toda la historia, de una tremenda represión política. Son dos cosas totalmente distintas. No es casual tampoco que el abanderado del liberalismo económico, o uno de los abanderados, como fue el régimen pinochetista en Chile, fue uno de los más represivos desde el punto de vista político, ideológico y social. Pero además, y hoy por hoy, bueno, hay bastantes, unos cuantos veteranos también de todo esto, pero quizás para los que han nacido después o los que no vivieron esta etapa, no puedan creer o les resulte difícil ver un poco el clima de la época.
había una sensación general que hasta convencimos al imperialismo de que el mundo caminaba a formas no capitalistas de producción, que el mundo caminaba hacia el socialismo. Y en ese concepto, Estados Unidos consideraba a América Latina su patio trasero y buscaba evitar, de todas formas, esos avances populares en esa dirección, que se manifestaban de distintas formas, pero que marcaban en casi todos los casos fuertes movimientos sociales que de un modo o de otro desembocaban o desembocaron en el gobierno de Allende en Chile, en lo que había sido antes el gobierno de Goulart en Brasil, fuertes movimientos sindicales en Uruguay y en Argentina, y un clima que marcaba también que el imperialismo encontraba cada vez más oposición en toda la zona, ya desde la revolución, el papel de la revolución cubana, pero también diversas manifestaciones, y entre otras, por ejemplo también, y me parece importante remarcarlo porque va a tener o tiene influencia en las discusiones de la época, lo que se llamó el peruanismo, Velasco Alvarado y el desarrollo de ciertas políticas antiimperialistas en Perú. ¿Y por qué recalco esto? Porque en el proceso del golpe de Estado, ya en Uruguay, no fue un proceso lineal, sino que fue un proceso con muchas puntas. Y poco antes del golpe de junio, había habido un manifiesto, el 4 y 7, que se le llamó, con un conjunto con un programa que tenía elementos que habían sido reivindicaciones o que eran reivindicaciones de la izquierda, y que la historia demostró que fueron totalmente para la tribuna. Pero sin embargo, confundieron mucho algunos sectores. Y entre febrero y junio hubo tremendas discusiones sobre si el golpe era peruanista o no era peruanista. Y hubo quienes, hasta que no llegó el golpe, seguían de alguna forma dudando sobre todo esto. Y eso quitó un poquito de fuerza a toda la movilización, ¿verdad? Pasando ahora a los elementos, digamos, locales, que se quiere. Si miramos la economía uruguaya, si nos ponemos solamente en lo local, si olvidamos este contexto regional, nos encontramos con que Uruguay estaba estancado en gran medida prácticamente desde mediados de los 50, buscando una inserción internacional que había desaparecido en cierto modo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra de Corea. El papel histórico de Uruguay como abastecedor de lana, de carne a Europa, se veía en cierto modo dinamitado, si se quiere, porque Estados Unidos tiene una economía más competitiva con la uruguaya. Produce casi todos los elementos que Uruguay produce. Y en cuanto a la lana, aparecían los sintéticos y otros elementos. Y allí aparece el programa para Uruguay de la derecha. El programa para Uruguay de los banqueros. El programa para Uruguay de una propuesta que se va, de alguna manera, a llevar a la práctica en gran medida en la década de los 70, pero que se continúa hasta hoy, diría yo, y es Uruguay Plaza Financiera. Uruguay paraíso fiscal para los grandes capitales. Uruguay de la impunidad para grandes capitales a los cuales nadie le pregunta cuál es su origen, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Incluso por Uruguay están pasando pedazos de meteoro y nadie los vio, ¿verdad? O sea, digamos, ya estamos hablando de la época actual, ¿verdad? Pero digamos, la construcción de esa plaza financiera en gran medida se va a desarrollar en los 70. Y allí entramos ya en lo que son las consecuencias, porque también el golpe militar se enmarca en un programa, golpe militar digo para simplificar, porque fue oligárquico militar, porque cuando miramos mucho las figuras, allí encontramos a Alex Villegas en el Ministerio de Economía, figura muy ligada a todo el sistema bancario, ¿verdad? Encontramos a Bordaberry como presidente, una figura que más allá de lo político, un representante del gran latifundio rural. Vamos a encontrar figuras como los Peiranos, como los García Capurro, y si rascamos más vamos a encontrar
unos cuantos representantes del gran capital en toda esta etapa. Más allá que muchos después lavaron su cara y cambiaron su discurso. Es más, cuando ya comienza toda la etapa en la cual pierde funcionalidad el golpe militar, ya como haciendo la tarea de alguna forma destruir en gran medida el movimiento popular, la tarea de adecuar el país a los intereses del gran capital, siempre recuerdo una frase por allí que dijo uno de los votantes y de alguna forma de lo que fue el voto por el no en el plebiscito, pero que decía desde la derecha o desde sectores del poder tradicional en Uruguay: esto es como cuando uno llama a los bomberos. Nosotros seguimos siendo los dueños de la casa. Los bomberos vienen, apagan el fuego y cuando cumplieron su función deben irse. Así miraba, de cierto modo, la oligarquía el papel de los militares. Habían cumplido su función, habían adecuado el país a sus intereses. Y entonces ahora ya no eran tan indispensables desde el punto de vista de esa oligarquía, de la cual fueron fundamentalmente el brazo armado, esencialmente, de la oligarquía, no un sector con un interés propio, más allá que hubo muchos que medraron con todo eso. Pero, en mi visión, aquí el tema fundamental fue el papel del imperialismo y de la oligarquía como los que fueron instrumentando este golpe. Y reitero, un golpe que no está aislado de un contexto regional. Tanto no está aislado que hoy por hoy aparecen pruebas en todos lados del Plan Cóndor, de coordinación entre todos estos gobiernos militares. Porque reitero, la matriz era común y los que manejaban los hilos, en gran medida, los que en cierto modo desarrollaban este escenario de títeres, eran también los mismos. Y si uno mira también la historia de la región, también vamos a encontrar en los países vecinos un papel muy activo del gran capital transnacional, los capitales del cobre en Chile, las automotoras en Argentina, también como parte integrante de lo que fueron toda esta sucesión o cadena de golpes. Bueno, más o menos esto creo que marca ahí los 10-15 minutos que teníamos. Espero no haberme pasado demasiado, que ha sido demasiado breve, pero eran algunas cosas que queríamos señalar. Muchas gracias. Entonces, me preguntaba, viendo la escala, ¿no? Porque antes de llegar acá, yo razonaba las dos posibilidades que tenemos frente a esta historia, ¿no? Una, los que conocen los hechos, y nos puede servir de interpretación más profunda para de ahí sacar conclusiones a la lucha actual, aprender de lo vivido. Por la otra, conocer los hechos mismos, ¿no? Hay gente que no los ha vivido, no los ha compartido, y son dos vivencias distintas, son dos realidades distintas. Mirando un poquito las caras, yo veía que en general conocemos mucho por lo que pasó. Entonces importa compartir cosas que quizás nos iluminen en qué hacemos hoy frente a la realidad. Colorado decía algo al pasar que me gustó, que es, teníamos la sensación de que íbamos a cambiar el mundo, la teníamos clarito. Teníamos la sensación de que íbamos a ganar la revolución. No es joda. Incluso por eso vino. Y vinieron las dictaduras. Y no éramos dos o tres. No era la utopía soñada por un par. Era un conjunto, clase, movimiento, lucha de masas en la calle, viviendo realidades que golpeaban fuerte. Es más, en aquella época, pues miro, ¿no? No estamos en Ronda, estamos acá. En aquella época, los teóricos y todo lo demás acompañaban a los políticos y a los que luchaban. Y los dirigentes históricos, Ricardo hablaba recién de Héctor, uno de mis padres en la historia, eran los que marcaban el paso. Y en todo caso, los que acompañaban aportando elementos era la teoría o los teóricos, y hoy en día estamos en el extremo contrario, ¿no? Hoy, ¿qué títulos tenemos? ¿Quién va a disertar? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la lucha no tiene el lugar que tenía en aquel momento. Ahí está la clave central. La lucha no
tiene el lugar que tuvo en aquel momento. Y por eso estamos donde estamos. No es casualidad. Entonces, que vale la pena transmitirlo como sentimiento, no es solo una idea, no es solo un análisis. Vivíamos, yo en aquel momento era joven, peinando alguna caneta, vivíamos la realidad del cambio real. Y por supuesto, Colorado lo mencionaba al pasar, la Revolución Cubana quizás fue de las más emblemáticas que marcó la característica esa, y se plasmó esa ilusión de cambio total, ¿no? En ese contexto, y posicionándonos, compartiendo lo que dijo Colorado, yo quiero agregar algunos detalles testimoniales que creo que nos pueden ayudar a entender el momento actual y los trasfondos que tienen las historias que hoy vivimos. Hoy tenemos una fractura grande. Tendríamos que rediscutir qué es izquierda. Porque una de las claves se habla de izquierda. ¿Qué izquierda? Y se introduce incluso la palabra progresismo, que para nosotros no existía, en la época nuestra no existía. Además, me enojé muchísimo cuando unos personajes aburguesados como Martín Ponce León, Enrique Rubio, senador actual, escribieron sobre la historia de los gauchos y empiezan ya en la introducción hablando de progresismo. Es increíble cómo se tergiversa, se desfigura, y a cuenta de que, justamente, de que hoy no tenemos claro. Y hay debates, no tenemos claro que es izquierda en serio, y hay debates que marcan, pautaron, y por eso me decía Ricardo, contá cómo fue, pero hay cosas que sí valen la pena, confrontaciones que son muy trascendentales, que no arrancaron hoy derivaron en una posmodernidad con rasgos particulares. Pero ya en aquel momento había una gran división dentro de lo que era la izquierda. Uno fue histórico, lucha armada, lucha legal. Dos, combatividad en serio o acomodo, transaccionalidad, negociación a cuenta de que las condiciones no estaban dadas y que teníamos que ir procesando en el marco de la legalidad, que claramente la legalidad que tiene este sistema no es ni proletaria, ni revolucionaria, ni subversiva, es burguesa. Es el sistema hegemónico. Justo de casualidad de la vida, Ricardo mencionó el conflicto de armas. Yo me acuerdo del año 71, para que tengan una idea, se ganaron enorme cantidad de conflictos que marcaron una línea totalmente diferente a la mayoría de la CNT, cuando era PIT, era CNT. Y que mostraban dos cosas claves, ya que no me vamos a decir. Una, la combatividad de los conflictos. Dos, la posibilidad clave de coordinar los conflictos en un plan de lucha que le diera globalización a la lucha, que era imprescindible, porque divididos y fracturados, el poder no sopla. Bueno, eso fue el año 71. Ahora, una cosa que aclaro también, me preguntaban cómo estuvo Sauce el otro día. Muy combativo puede estar uno o dos, pero si la combatividad son un puñadito, nos caminan por arriba. Eso es un aprendizaje más profundo que tenemos en la historia. Combatividad notable, pero con la gente y vivida desde el lugar, en las tripas y la presencia y el protagonismo de la gente. Si no solo de una vanguardia iluminada o de un puñado de militantes esclarecidos, esa combatividad no sirve para nada. Puedo combinar el conflicto de armas, el movimiento estudiantil, al integraba. Por ejemplo, había un comercio, fíjense bien en lo que piensen en esta época, había un comercio vendiendo productos de armas, artículos de plástico, una fábrica de plástico. Llegábamos afuera, sacábamos lo que estaba vendiendo y lo quemábamos en la calle misma. Imagínense una operativa esa. Pero porque había un movimiento sindical encendido, había masas en la calle, trabajadores en la calle. El movimiento estudiantil combinaba, acompañaba y tuvo en la huelga un lugar clave que fue de acompañar eso. Pero previo quiero ir a las diferencias que marcaron eso. Las diferencias arrancan en eso que el Colorado explicó, y quiero detenerme un segundito más, en eso que fue la historia del peruanismo como ejemplo modélico, icónico de la América Latina, de lo que podía ser la fractura, porque había dos visiones.
o apuesto a revolucionar en serio, y entonces la fuerza la saco del pueblo, o aspiro a que se fracturen las Fuerzas Armadas, o que surjan sectores de las Fuerzas Armadas que reflejen el ideario, si no revolucionario, al menos en una etapa táctica, por lo menos de avance revolucionario. Y así se leyó lo que pasó en Perú con Velasco Alvarado en la década de los 60. Vienen los comunicados 4 y 7, 9 de febrero, si ustedes lo leen, además lo bueno de internet es que están al alcance de cualquiera, hablan hasta reparto de tierra, no solo sanear económicamente, no solo luchar contra los ilícitos, en aquella época se hablaba de los ilícitos económicos, habían agarrado al amiguito Jorge Valle, etcétera, etcétera. Bueno, los comunicados 4 y 7 plantean el desarrollo de la mano de obra nacional, fuente de trabajo. Uno los mira, el 4 primero, el 7 ampliatorio. Ahora también dicen luchar contra el comunismo internacional, contra todo lo que es, pero clarito, cierran dándole cero posibilidad a la lucha de los lugares del pueblo. Léanlo, no tengo, ni me detengo más, claramente aquí estaba la campaña contra el comunismo. Para aquella época, el comunismo internacional reflejaba, planteaba en aquel mundo bipolar, planteaba las alternativas a que enfrentarse. Y entonces, esos comunicados eran quizá el mejor ejemplo de una de las recetas típicas de la contrainsurgencia, que era arrebatarle a la subversión o a la sedición, decían ellos, la bandera de lucha para justamente quedarnos con el poder en las manos. Esa recetita era clave también. Y esos comunicados, si uno tenía en cuenta, por supuesto, estaba Trabal, había varios médicos que, no es por qué saberlos en la historia, cuando se entra en los detalles, se pueden tener más conocimiento de eso. Pero es verdad que había matices y diferencias en grados entre un Cristi y un Trabal, o entre un Cristi y Álvarez. En grados, ese matiz no definía la conducta central, eran las Fuerzas Armadas, y como bien dijo el Colorado, brazo armado al servicio de los intereses imperialistas y oligarcas, y en un proceso de mutación, pero sobre todo para detener un movimiento popular que era realmente contundente, con una fuerza nada menor. Vienen los comunicados y entonces ahí, el 10 de febrero del 73, por ejemplo, el Popular amanece con un titular que dice: Pueblo y Fuerzas Armadas unidos y adelante. Eso es lo que inventa Jaume, eso está escrito, está incluso interneticamente ven, comprueban, ediciones del Popular, la del 10 de febrero, arranca con esa portada tan ilusoria, tan optimista. Y todo el debate que se alentarle a la izquierda de qué es lo que pasaba con el famoso comunicado 4 y 7. Pero en el interín ya había suficientes elementos, porque quienes leían la historia se estaban olvidando de la masacre, no solo el proceso de fascistización, no solo el pachicato, no solo la represión, no solo el estado de guerra interno. Puedo empezar a nombrar todo lo previo, la ley de seguridad del Estado, todo lo previo al 73. No había elementos para entender cómo venía el fascismo en el Uruguay. Entonces, eso era la cosa que a uno le sorprendía, que a esa altura estuviéramos dudando si acá no estaba la mano del militar nacionalista, peruanista, que iba, progresista, si le quieren poner, con los términos del día, que iba a generar la fractura e invertir el proceso. Los elementos estaban sobrados. Y estaban sobrados con costos de sangre, de represión, otra que escuadrones de la muerte, otra que enormes, y no, para hacerlo largo, creo que en general todo el mundo lo conoce acá, no quiero extenderme, para que se entienda que una de las peleas centrales que tuvimos nosotros en la FEU, justamente fue esta que estoy transmitiendo ahora. La FEU tenía desde el año 72 un organismo nuevo. La FEU es enhorabuena en un grado de enorme tradición anarca, el anarcosindicalismo. La FEU era el federal. La FEU era lo horizontal, cada gremio con su voto, debatiendo, a rabiar, quizás hasta con poca eficiencia política, debatiendo con cada centro, promoviendo de las bases esa participación y esa discusión. Bueno, ese era el FEU, ese era el federal. En el 72 coincidimos todos, hizo un congreso, se nombró un comité ejecutivo. Mayoría y minoría, 5, 4.
5 mayoría, Alianza PSDC. 3 del Partido Comunista, 2 del Partido Socialista, son los hechos históricos. Y quedamos 4, 2 compañeros. 26 de marzo, un compañero de Bellas Artes y quienes hablan. Esa es la alianza de la minoría, en base a la resistencia estudiantil, con la historia de la GOE, con la historia de la tendencia, que después derivó en la corriente y que constituíamos el sector opositor a esta alianza mayoritaria. Eso es el comité ejecutivo. Pasa lo que pasa el 9 de febrero, vienen los comunicados, ¿y cuál es el planteo? En esa duda y en esa aspiración a que la realidad no era la cruel que yo acabo de relatar y que estábamos viviendo, otra que lo sentíamos hasta en organizaciones políticas, era de que había que tomar el toro por las guampas y frenar esta historia. Es más, la CNT tenía altamente dada el debate de lo que implicaba, en caso de golpe de Estado, la ocupación del lugar de trabajo y demás. Conclusión, fue todo un debate que hacíamos para el 1 de mayo del 73 con esto que uno está planteando. O sea, en el Ejecutivo, digamos, lógicamente, llevamos a las facultades, se debatió en las facultades para una interpretación del momento político que estábamos viviendo. Y 2 cosas claves en ese momento. Una, ese 1 de mayo, imagínense, toda Graciada, el Estado estaba en Colonia, toda Graciada llena. Quiere decir que estamos hablando de arriba de 400.000 personas en la calle. No solo fue una discusión entre 1 de mayo de fiesta y de lucha, el espíritu era de lucha real, sino que además era con qué contenido esa lucha. Estaba, de hecho, un golpe fáctico dado con los comunicados 4 y 7 del 9 de febrero, que termina, ya lo dijo Michael, con la creación del COSENA, no me detuve en esas cosas, que son detalles históricos, pero fue el organismo que legitimó, institucionalizó la participación militar a partir de febrero, sino que lo real era la multitud y en lucha, y que había que denunciar lo que estaba pasando. Conclusión, en el Ejecutivo de la FEU, eso jamás iba a ocurrir. Es más, se intentó que no hablara de la FEU. Logramos finalmente, quienes hablan, yo era el que estaba en la mesa representativa, y se logró con varios sindicatos que participar en la FEU por primera vez en la historia el 1 de mayo, a cuenta de denunciar justamente lo que se estaba viviendo. Entonces, efectivamente, como no podía salir por el comité ejecutivo, porque por mayoría perdíamos, se discutió en cada centro de estudiantes. Y que la conclusión final salió justamente que quien estaba, ahora les estoy contando, hablara a nombre del FEU, pero más allá de la persona, era qué era lo que íbamos a decir, y lo que íbamos a transmitir es esta lectura de la historia. No era la ilusión de militares nacionalistas que iban fracturados con los ultrafascistas de Cristi y los subían, que nos iban a salvar la patriada, sino que acá había un proceso global, que fue el que describían con una palabra el Colorado, y que tenía sangre ya vivida, sangre de los cuarteles, tortura, muertos, escuadrón, y tenía un conjunto de reformas institucionales, otra que estaba de guerra interna y de leyes que habían marcado que la democracia liberal burguesa y la Constitución hacían un paso que ya no funcionaban y que era un recuerdo histórico. Proceso que se había iniciado mucho antes con el pachatismo. Conclusión final, en 2 palabritas para cerrar esta parte y después lo otro corto, es impactante ver tanta gente con tanto ánimo de lucha. Créemelo, ánimo de lucha. Eso que uno hoy siente que falta, eso que era la vibración frente a las cosas. Yo no me olvido más lo que fue subirme a aquel estrado, mirar a aquella Graciada y sobre todo ver las caras y ver la tensión. Hoy uno va a un acto y ya todo el mundo charlando. Es increíble cuánto nos ha destruido, no solo por efectos de derrota, sino también de un tipo de mundo que vivimos y de cultura posmoderna, etcétera, etcétera. Pero agrego, la contracara fue aquello de empatía con la lucha, como el sur. Y bueno, eso fue el 1 de mayo, eso fue una conquista interna de la FEU, que logró una correlación de fuerza donde la tendencia, y después corriente, marcamos el paso, a pesar de que teníamos
en el comité ejecutivo una mayoría burocrática que no respondía a esa realidad de los estudiantes, pero es eso, ¿no? Estudiantes, decíamos, salimos a la calle y salíamos miles, realmente. Y bueno, después vino la huelga confirmó todo esto. No se respondió al instante. Hay hechos, es verdad, hay algunos libritos que escribió nuestra organización, que tuvo el nombre de Hugo Lusterman, que le escribió Baqueta, Víctor Baqueta, que se llama Imperialismo, Estrategia de Liberación, Enseñanza a la Huelga General. Los hechos están objetivamente planteados. Yo no sé si está en PDF, está en PDF, ¿no? Ese librito no está en PDF. ¿Bien? Está en venta. Está en venta ahí, bueno. Los hechos están objetivos. La secuencia de los hechos está muy buena. Trae bien, marca, pauta, y creo que una de las claves fue el inicio de la huelga, no fueron jamás las direcciones, ni de la CNT, ni siquiera la FEU. Porque el primer comunicado que sacamos en la FEU había un comando que lo integramos mayoría y minoría, pero en la CNT solo lo integró la mayoría el comando, y agregó, pasaron 2 días para que tuviese claro y se pudiera sacar una contundente respuesta. Le dio la gente ocupando los lugares de trabajo. Espontáneamente fue lejísimo la lucha. Y el movimiento estudiantil acompañó. La lucha la dio la clase obrera. Claramente creo que es como expresión real de la historia de lucha del movimiento sindical y de la clase trabajadora en Uruguay, y obrera en particular. Creo que fue la expresión más contundente, la reacción que hubo en la huelga. Muy por encima de las direcciones y la que podían pautar las direcciones. Y todos los negociados, Volentini, los 5 puntitos, esperábamos a ver qué nos dice el amigo Volentini, el ministro del Interior. Bueno, aquí eso fue caótico. Bueno, hasta que se legaliza la CNT, porque los propios dirigentes no pueden controlar la contundente reacción que hay. Es más, ejemplitos. Desocupado. A partir del 27 de junio, que fue efectivamente un miércoles, empieza la historia, fue el 28, 29, se va ocupando, empiezan a desalojar en ese fin de semana. La línea que saca la NT es retirarse de los locales de trabajo. La que sacamos, la corriente, y que la gente misma vive, es preocupamos, volvemos a ocupar. No nos vamos al local sindical, que capaz que estaba cerrado, y ocupamos de vuelta. Bueno, impresionante. Todo el proceso, que eso después si hay preguntas lo vamos a ver, de los hechos, mostró una voluntad de lucha. Y termino en esto. El 9 de julio fue la expresión más contundente que yo viví en mi vida, en historia, como militante. Tengo un trayecto de los 16 en la historia, de gente que no le tenía miedo ni al lanzagua, ni a los caballos, ni nos tuvieron que sacar con los tanques finales que vinieron por la calle Graciada, porque eran miles y miles, es más, tirando al aire los soldados. Yo nunca había visto una cosa igual. Y ahí no eran ni los estudiantes, agitadores ni más conscientes, ni los sindicalistas o laburantes, no, era la multitud realmente mostrando lo que puede ocurrir en una calle. Para mí creo que debe ser la expresión más contundente que hubo fue ese 9 de julio. Y tras Cartón, increíble, porque la huelga pasó pico, por supuesto, la huelga no logró cosas contundentes, se apagó la llama del CAP, pero muy poquitamente no se destruyeron, por ejemplo, se militarizó el CAP antes de que se pudieran destruir los combustibles. Hay muchos elementos que mostraron que no fuimos radicales desde el principio, no pudimos como para, efectivamente, porque ahí sí lo espontáneo no suple lo organizativo. Y tendríamos que haber funcionado organizativamente distinto y con otra radicalidad, y ahí vienen los problemas de líneas internas dentro de la izquierda, como para haber dado pasos siguientes que permitieran algo más contundente. Sobre todo transporte, combustibles, y ni que hablar de la energía, no se cortó nunca, etcétera, etcétera. Pero sí, el 9 de julio se violentó, se tomó la calle, ¿y qué pasó? El 10 de noche, nos reunimos, la mesa representativa, la FEU no tenía voto, solo tenía voz. No había quórum como para levantar la huelga, porque había mucha gente totalmente entusiasmada, y a la mañana siguiente, el mediodía, ¿qué pasa? 11 de julio, no, la FEU no puede hablar. Por ejemplo, como no teníamos voto y con el tema de que estaba ilegal, estábamos clandestinos, había que resolver, se aplana la cosa
se resuelve, son los 2 votos en contra, bebida y FUNSA, y queda la FUS, se abstiene, esos son los 3 votos y todo el resto está resuelto. Pues se levanta la huelga, 11 de julio, después de aquella monstruosa manifestación. Como reflexión, estos son algunos hechos, ¿no? Y para no ser la larga, yo simplemente trayendo el presente, creo que a la izquierda se debe un profundo análisis, nos debemos, militantes, en todo, en muchísimas cosas, el porqué de la derrota, de nuestras coherencias, incoherencias de las personales, hasta las políticas más profundas. Pero tenemos el debe de lo que fue la dictadura, de lo que fue la violencia, cómo nos destruyeron las organizaciones nuestras, cómo el nivel de violencia que ejerció el sistema nos superó ampliamente, y agrego, y no creer que si en serio llegamos a poner de vuelta gente, multitud, y con definición, conciencia, organización y compatibilidad, ese poder vuelve. O sea que no hay ilusión de pensar, si uno cuestiona en serio, que en un par de votitos y con algún que otra gestión legislativa o parlamentaria vamos a resolver la historia y cambiar este mundo de mierda. Creo que hay que pensar distinto, pero nos merecemos un análisis mucho más profundo de ese balance, partiendo de hechos reales como son estos. Termino con esto. Yo participé en la película 5 puntos, que relata, y lamentablemente no tiene alguna de estas cosas que estamos diciendo. Fue una lástima que cuando se hacen recopilaciones históricas, ¿no? Cubrir aquello que fue el pasado con imágenes, porque las fotos están brillantes y creo que transmiten mucho mejor de lo que digo yo, esto que estaba, ¿no?, insinuándoles, transmitiéndoles de hasta dónde iba la compatibilidad, en las fábricas, en las calles. Bueno, también cuando hacemos esa recopilación histórica, tenemos que hablar las verdades y poner los puntos sobre la silla, para pensar de aquí en más cómo queremos caminar y sobre todo cómo queremos ahuyentar ese operativo tan notable que el pasado fue el peronismo y hoy se llama progresivo. Bueno, compañeros, emocionado también por lo que acabo de escuchar, porque hicimos varios pedidos acá a los compañeros que referían a determinados temas, y el compañero James relató con mucho detalle estas verdades, ¿no?, de lo que era el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en esos momentos, ¿verdad? Yo elegí leer un material que hice para hacerlo más ágil y de alguna forma redondear lo que queremos decir. Hace 50 años, el 27 de junio de 1973, a través de un golpe de Estado, se instaura una sangrienta dictadura militar fascista por 12 años en nuestro país. Ese mismo día, la clase obrera, poniéndose al frente de la lucha antifascista, inicia, de acuerdo a las decisiones establecidas por sucesivos congresos de la CNT y a su papel de vanguardia en esta sociedad, una heroica y gloriosa huelga general de 15 días. La dictadura fue militar, porque gran parte de los principales mandos de las Fuerzas Armadas organizaron paso a paso el golpe que la instauró y luego ocuparon todo el aparato del Estado. La dictadura sirvió al capital financiero internacional y tuvo colaboradores y cómplices civiles, como por ejemplo los sectores más derechistas de los partidos tradicionales. Fue fascista porque eliminó la forma democrático-burguesa de dominación y aplicó cruelmente el terrorismo de Estado. Apresó y torturó a decenas de miles de trabajadores, estudiantes, intelectuales y personas democráticas, asesinando vil y cobardemente cerca de 200 militantes sociales y políticos, desapareciendo alrededor de 200 también. ¿Qué significó la instalación de esta dictadura? Citamos en este sentido a Jorge Dimitrov. Pero característico de la victoria del fascismo es precisamente las circunstancias de esta victoria atestigua, por una parte, la debilidad del proletariado desorganizado y paralizado,
por la política scisionista, socialdemócrata, de colaboración de clase con la burguesía, pero por otro lado revela la debilidad de la propia burguesía, que tiene miedo a que se realice la unidad de lucha de la clase obrera, que tenga la revolución y no está ya en condiciones de mantener su dictadura sobre las masas con los viejos métodos de la democracia burguesa y del parlamentarismo. Antecedentes. La oligarquía, la burguesía intermediaria, el latifundio y el imperialismo, principalmente el yanqui, recurrieron a la dictadura militar fascista tanto en Uruguay como en muchos países del continente en ese periodo. Plan Cóndor mediante, fundamentalmente para realizar un ajuste terrorista contra la clase obrera, eliminar las conquistas obtenidas con sus luchas, rebajar, entre otras cosas, los salarios drásticamente, rebaja que alcanzó el 50%. En el plano nacional, por el agravamiento de la explotación y la crisis económica en ese periodo, se produjo un auge revolucionario de la lucha obrera estudiantil y popular. En consecuencia, en el movimiento obrero, fundamentalmente las grandes fábricas con miles de trabajadores, como las textiles, FUNSA, la bebida, papeleros, la enseñanza, la salud, las empresas públicas y la banca, se desarrollaron con gran peso y muchas veces hegemonizaban agrupaciones clasistas de la tendencia combativa. Lo mismo sucedía en distinta medida a nivel del movimiento estudiantil secundario universitario. Estas agrupaciones eran impulsadas política y organizativamente por el diverso movimiento revolucionario surgido al comienzo de la década del 60 como reacción al reformismo. Varias organizaciones llevaron también adelante la lucha armada. En 1971 surge el Frente Amplio, un frente popular que llegó a tener por su integración y por el respaldo de masas un gran peso en el escenario político a nivel nacional y que a pesar de sus limitaciones por estar hegemonizado por el PSU, un partido oportunista a nuestro entender, desde 1955 y diversos sectores socialdemócratas. En el plano internacional, el imperialismo yanqui vivía un periodo muy difícil por el desarrollo de la crisis económica capitalista, en particular por la crisis del petróleo y también por la agudización de las contradicciones interimperialistas, principalmente con la otra superpotencia, la URSS, que a nuestro entender ya había dejado de ser socialista, pero en el periodo brezhneviano disputaba más a fondo con los yanquis. En China, con Mao Zedong y el PSC hasta 1976, se desarrolló, defendiendo el socialismo, la gran revolución cultural proletaria y se practicó fuertemente el apoyo al movimiento revolucionario internacional. En Vietnam, Camboya y Laos, los yanquis estaban ya al borde de la derrota. En América Latina, el imperialismo yanqui, además de Cuba, enfrentaba procesos como el gobierno popular de Allende y algunos gobiernos encabezados por militares con tendencias nacionalistas antiyanquis, como en Perú y Bolivia. Esto junto a un auge de la lucha obrera y popular y la asistencia de movimientos guerrilleros en muchos países. 1968-1973. Junto al auge de la lucha revolucionaria se da en estos años un proceso permanente de represión de la lucha de la clase obrera, del estudiantado y también del movimiento guerrillero. Bajo la presidencia de Pacheco, las medidas prontas de seguridad se aplicaron 1.117 días de los 1.541 que duró su presidencia. Durante su mandato se clausuraron periódicos y radios, se legalizaron grupos políticos de izquierda radical, hay intervención de los entes estatales y se aplica la militarización en varias huelgas importantes. Con Líber, Hugo y Susana comienza una larga serie de mártires estudiantiles de la época. En 1972 cae luchando contra la ley de enseñanza regional y de Julio María Sanguinetti, que era ministro del gobierno de Bordaberry, los militantes del PCR Santiago Rodríguez Muela y Joaquín Clube. En el seno de la clase obrera del pueblo, la debilidad fundamental de todo este periodo estuvo que las fuerzas revolucionarias y clasistas no pudimos superar a tiempo la hegemonía que tenía el reformismo en la CNT y la FEU, aunque la Federación Universitaria ya a principios de 1973 se reflejaba una fuerte mayoría combativa subfederal, donde tenían representación directa los centros de estudiantes. En el propio Frente Amplio, si bien había una hegemonía de la socialdemocracia y del PSU,
se fue fortaleciendo la corriente que expresaba la unidad de la izquierda consecuente. Esta correlación de fuerzas desfavorables impedía impulsar a fondo las luchas con una estrategia combativa y en una perspectiva revolucionaria, y las adaptaba, como lo sigue haciendo hoy el reformismo general, a un camino electorero, lo que significó también la debilidad principal para poder enfrentar a tiempo en la base del fascismo. Hubo situaciones de crisis políticas que fueron claves, donde esto se visualizó con mayor nitidez. La principal fue la de febrero de 1973, con los comunicados 4 y 7, pero el año anterior, en abril de 1972, el Parlamento vota el estado de guerra interno, dando una mayor participación a las Fuerzas Armadas en la represión. Allí prácticamente derrotado militarmente el MLN y se produjo luego el asesinato de los 8 militantes de la seccional 20 del PSU. En ese momento el oportunismo levanta la consigna de pacificación con soluciones, frenando la lucha donde era necesaria promoverla con una clara y combativa línea antifascista que forjara la unidad con todos los sectores que se opusieran a él. En septiembre del mismo año, luego de la gigantesca manifestación de masas que acompañó el destierro del militante estudiantil y obrero de ANCAP, Santiago Rodríguez Muera, se producen grandes huelgas obreras, fundamentalmente por salario, pero también por trabajo, libertad y soberanía. Hubo en esos meses una crisis política en la que se dio incluso la prisión de Jorge Valle y el retiro de varios ministros del gobierno. Ese fue un buen momento para que la clase obrera y el pueblo fueran a más, ya que los militares fascistas todavía no habían agrupado suficientes fuerzas, pero por el contrario, el oportunismo alió la lucha impedía que los paros generales fueran activos como se exigía desde la tendencia. Los comunicados 4 y 7. El 9 de febrero del 73 es un momento decisivo en todo este proceso. Los militares, en principio el ejército y la aviación, llevan adelante una fase del golpe de Estado. Para algunos, un golpe o el verdadero golpe, como para el propio almirante Zorrilla, según sus declaraciones al semanario Búsqueda de 1993. Y lanzan los conocidos comunicados 4 y 7, donde demagógicamente hacen referencia a que es necesario resolver problemas como el de la tierra, la deuda y la corrupción. Afirmaban demagógicamente también que las Fuerzas Armadas no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y o políticos. Ante esta situación, en que el fascismo se había convertido ya en el enemigo principal del pueblo uruguayo y que su núcleo principal estaba en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el PSU y Arismendi planteaban que la contradicción en ese momento era oligarquía-pueblo, que es la contradicción principal estratégica y que abarca toda esta etapa histórica, pero encubriendo de esa forma que los mandos militares fascistas, los Cristi, Badora, Álvarez y Zúñiga, representaban la parte más reaccionaria de esa misma oligarquía. Sobre la base de estos comunicados, que incluso como demagógicos eran pobres, tratan incluso de sembrar la ilusión en que se trataba de un movimiento militar de tipo nacionalista peronista. La mayoría oportunista de la dirección de la CNT planteaba las coincidencias objetivas con los comunicados 4 y 7, no respetando la resolución tomada en junio de 1968 por la mesa representativa por unanimidad, donde se planteaba la ocupación de todos los lugares de trabajo y la huelga general en caso de golpe de Estado o situación equivalente. Era imprescindible en ese momento la más amplia movilización obrera y popular contra este movimiento militar sin ningún tipo de vacilaciones. Era evidente que el proceso de represión y el avance permanente del fascismo a través de ideas racionarias en el marco de una gran crisis internacional llevaban a las clases dominantes y al imperialismo al golpe fascista. Los comunicados, además de tratar de engañar demagógicamente al movimiento popular, buscaron neutralizar a sectores democráticos de la oficialidad para poder unificar al conjunto de las Fuerzas Armadas de los sectores más nacionales de los partidos burgueses atrás del golpe de Estado y la dictadura. En esos momentos se perdió una de las últimas posibilidades de enfrentar al fascismo con sus fuerzas relativamente desorganizadas todavía. Decía Nelly Homero en 1974, dirigente del PCR desaparecido en 1976, que aún en los casos de dominio de corrientes nacionalistas
las Fuerzas Armadas, el movimiento obrero y popular debe mantener su independencia y su lucha. El no cumplimiento de febrero de lo resuelto en 1964 no valía para ninguna de las posibilidades. El putsch y el golpe de Estado son formas de acceso al poder ajenas al pueblo. En principio nos oponemos a ella porque las masas populares quedan al margen de la misma. Y si los golpistas tienen intenciones progresistas y tratan de llevar adelante un programa imperialista, es mejor que estar en posiciones de fuerza para estimular el buen contenido del mal paso formal de nuestros posibles amigos. En el periodo de febrero a junio, la propaganda del golpe de Estado de los órganos de prensa fascistas como Azul y Blanco y el Rebenque era más que claras, y sin embargo la dirección mayoritaria de la CNT convocó a un 1 de mayo de alegría, sembrando nuevamente expectativas, incluso cuando los fascistas hablaban ya abiertamente de dar el golpe en ese mismo mes. En mayo, las Fuerzas Armadas lanzan una gran represión contra las organizaciones revolucionarias con peso en la clase obrera. Allí caen presos cientos de militantes debiendo pasar a la clandestinidad y al exilio en Buenos Aires, una gran parte de ellos. Esta fue una acción preparatoria de gran importancia de los golpistas, ya que desde 1972, especialmente después de febrero del 73, se había dado un gran crecimiento de la tendencia combativa a pesar de la represión. Un sector avanzado de la clase obrera y del estudiantado tenía cada día más conciencia de que se enfrentaban al fascismo, a un golpe casi inevitable, y que el camino de resistencia y de lucha pasaba por la huelga general y la pueblada. Otro hecho político de gran importancia fue la cuestión del desafuero del senador Enrique Erro, planteado por los fascistas para justificar el golpe final contra el Parlamento. Grave hecho que fue minimizado por Arismendi como una cortina de humo. El golpe y la huelga general. A primeras horas de la mañana, apenas enterada del golpe, la clase obrera ocupa los lugares de trabajo, especialmente las grandes fábricas y las empresas fundamentales del Estado. También los estudiantes universitarios hicieron lo propio, ocupando 4 facultades y el Hospital de Clínicas. Las ocupaciones fueron masivas e inmediatas, lo que no dejó mucho espacio a las vacilaciones y a quienes desde la dirección de la CNT trataban de negociar febrilmente con los militares. Estas ocupaciones se llevaron adelante por la conciencia obrera acumulada y también por el gran peso organizativo de las organizaciones, de las agrupaciones que respondían a las diversas expresiones de la tendencia y del movimiento revolucionario. En cierto sentido fue espontáneo, aunque lo espontáneo muestra siempre un grado de conciencia. Esto se daba principalmente en las grandes fábricas y centros de trabajo de mayor concentración. Luego de que se dieran las ocupaciones, aparecen los comunicados de la CNT confirmando las medidas y las reivindicaciones. La huelga general fue masiva y contundente, incluso paralizó gran parte del transporte en los primeros días. Luego esto fue decayendo, fueron muy grandes las manifestaciones por los compañeros Ramón Pereira y Walter Medina asesinados por la represión. Hubo importantes actos frente al CAP y frente al Hospital de Clínicas y la gran movilización del 9 de julio, a pesar de su heroicidad y masividad, ya no pudo revitalizar la huelga. Hubiera sido necesario varios días antes. En la huelga predominaron las ocupaciones en los lugares de trabajo y no la movilización callejera combativa y masiva. Hubo también distintos grados de tensión y resistencia en la lucha. Puntos muy fuertes fueron Funza, Alpargatas, Ancap, donde hubo enfrentamientos muy duros también con la represión. Hubo también acciones de masas en los barrios. La cuestión del transporte fue clave y los estudiantes universitarios jugaron un papel muy importante en la lucha por pararlo, además de llevar adelante sus ocupaciones, acciones callejeras propagandísticas y de solidaridad con las ocupaciones obreras. La huelga federal fue una huelga política que trató de impedir la instalación de la dictadura militar fascista. Junto a las limitaciones ya analizadas, no logró tampoco atraer a sectores importantes del campesinado y las capas medias a la lucha. Por otro lado, y unido a esto, no se logró a esa altura los acontecimientos quebrar la unidad de las Fuerzas Armadas, de fundamental importancia para evitar la consolidación del golpe de Estado y la dictadura, pero la aisló y golpeó duramente. La huelga general
de 15 días quedado en nuestra historia como la lucha más importante librada por nuestra clase obrera del pueblo, y fue un gran ensayo de la revolución obrera y popular, antioligárquica, antiimperialista y marcha ininterrumpida al socialismo que tenemos planteada históricamente. A partir de ahí se desarrolló la lucha por el derrocamiento de la dictadura con distintas concepciones. La reformista que finalmente predominó y acordó el retorno a la vieja democracia burguesa, el pacto de Prunaval, y la revolucionaria que se planteaba una salida que significara un paso adelante en el proceso revolucionario y la aplicación de un programa imperialista y antiimperialista radical. Muchas gracias.